Buscando Amor, capítulo 21. A veces nos aferramos tanto a lo que fue que terminamos perdiendo lo que tenemos. Idealizamos recuerdos, perseguimos amores imposibles y olvidamos que el verdadero valor está en quien decide quedarse, no en quien se fue. El amor no se trata solo de sentir, se trata de elegir todos los días. Rodrigo Montalvo estaba casado con Isadora, pero su mente, su corazón y hasta sus recuerdos le pertenecían a otra mujer. Y ese era el verdadero problema, porque mientras Isadora luchaba por mantener vivo su matrimonio, él seguía aferrado a Gaviota, un amor que no había podido olvidar, ni quería hacerlo. Todo comenzó con una conversación cargada de tensión, de esas que dejan claro que algo peligroso se está cocinando, un secreto que no podía contarse, una propuesta arriesgada y una promesa tentadora, sacarlo de la ruina. Pero cuando alguien habla en voz baja y con miedo, es porque sabe que está a punto de cruzar un límite. El ambiente se volvió incómodo, casi irrespirable. Las palabras parecían tener doble intención y cada mirada escondía algo. Pero justo cuando la situación estaba por explotar, una presencia inesperada apareció y obligó a todos a cambiar el tono, a fingir normalidad. Rodrigo, como siempre, trató de mantener el control, de actuar como si nada pasara, como si todo estuviera bajo su dominio. Pero la verdad era otra, porque por dentro estaba dividido entre lo que tenía y lo que había perdido. Isadora, por su parte, ya no necesitaba pruebas. Sentía la distancia de su esposo en cada gesto, en cada palabra fría, en cada mirada vacía. Era como vivir con un hombre que estaba presente físicamente, pero ausente en todo lo demás. Desesperada, intentó acercarse a él, recuperar la chispa, despertar algo que le recordara que aún eran marido y mujer. Pero el intento fue inútil. Rodrigo no respondió, y ese rechazo silencioso le dolió más que cualquier insulto. Lo peor no era la indiferencia, era la razón detrás de ella, porque Isadora sabía perfectamente que no estaba luchando contra otra mujer presente, sino contra un recuerdo que seguía vivo. Gaviota, ese nombre se convirtió en su mayor tormento. La idea de que pudiera regresar, de que volviera a aparecer, la llenaba de inseguridad, porque en el fondo sabía que si eso pasaba, lo perdería todo. La frustración comenzó a transformarse en dolor, y el dolor en desprecio hacia sí misma. Llegó a sentirse insuficiente, como si no fuera capaz de competir contra un amor del pasado, y eso la estaba destruyendo por dentro. En la hacienda, todo seguía funcionando como si nada. Los trabajadores cumplían sus labores, las órdenes se daban con normalidad, las rutinas no cambiaban, pero dentro de la casa el ambiente estaba cargado de tensión. Rodrigo seguía cumpliendo con sus responsabilidades, supervisando la cosecha, tomando decisiones, pero nada de eso lograba distraerlo, porque su mente siempre volvía al mismo lugar, a Gaviota. Intentando evitar más conflictos, decidió proponerle a Isadora que se fuera unos días a la ciudad, que visitara a su familia, que se distrajera, pero lo que él veía como una solución, ella lo sintió como un rechazo disfrazado. Isadora entendió perfectamente. No era una invitación a descansar, era una forma de apartarla. Y eso le dolió profundamente, porque confirmaba lo que ya sospechaba. Su presencia ya no era importante para él. Aún así, decidió no discutir. Guardó su dolor, fingió comprensión y aceptó la idea, pero por dentro la desconfianza crecía cada vez más. Y fue entonces
entonces cuando ocurrió algo que lo cambió todo. Una simple grabadora, una canción aparentemente sin importancia, pero que escondía un significado mucho más profundo. Isadora, movida por la curiosidad y la inseguridad, quiso saber qué era tan importante en ese casete, pero sin darse cuenta, estaba a punto de tocar una herida muy profunda. La reacción de Rodrigo fue inmediata, fuerte, cortante. Le prohibió tocarlo, le exigió respeto, le dejó claro que había límites que no podía cruzar. Y en ese momento todo quedó claro para ella. Ese casete no era solo música, era un recuerdo, un pedazo del pasado que Rodrigo protegía con una intensidad que ella nunca había visto, y eso solo confirmó su peor miedo. Gaviota seguía viva en el corazón de su esposo. Después de la discusión, el ambiente se volvió insoportable. Ya no había palabras, solo silencio, un silencio pesado, incómodo, que dejaba claro que algo se había roto. La decisión de separarse por un tiempo se tomó rápidamente. Maletas listas, despedidas frías, instrucciones dadas. Todo ocurrió como si ambos quisieran evitar enfrentar la verdad. Antes de irse, Isadora hizo un último intento. Le recordó a Rodrigo que lo amaba, pero aunque él respondió, ya no era lo mismo. Y así, mientras Isadora se alejaba, Rodrigo se quedaba atrapado en su obsesión, buscando a Gaviota, aferrándose a un amor que ya no estaba, sin darse cuenta de que, en ese proceso, estaba perdiendo todo lo que aún tenía. Mientras Isadora se alejaba de la hacienda, Rodrigo no encontraba paz. Pensó que la distancia le daría claridad, que el silencio le ayudaría a ordenar sus ideas, pero ocurrió todo lo contrario, porque cuando uno huye de lo que siente, lo único que logra es escuchar más fuerte sus propios pensamientos. Y todos esos pensamientos tenían el mismo nombre: Gaviota. La búsqueda no se había detenido ni un solo día. Rodrigo había movido contactos, ofrecido recompensas, enviado hombres por distintos lugares, pero todo parecía inútil. Cada pista terminaba siendo falsa, cada llamada una pérdida de tiempo. Román, cansado de la situación, intentaba hacerle ver la realidad. Le hablaba con respeto, pero también con firmeza. Le decía que estaba perdiendo tiempo, dinero y hasta la cordura, pero Rodrigo no quería escuchar, porque para él, Gaviota no era una simple mujer, era el amor más puro que había conocido, algo que no se reemplaza, que no se olvida, que no se entierra fácilmente. Sin embargo, las noticias no eran alentadoras. Las supuestas pistas sobre ella solo generaban más confusión. Aparecían nombres, direcciones, rumores, pero nada concreto. Era como buscar a alguien que se había desvanecido del mundo. Algunos comenzaron a decir lo que Rodrigo no quería aceptar, que probablemente ella ya no estaba en el país, que había decidido empezar de nuevo lejos, sin mirar atrás, y esa idea lo desesperaba aún más. Pero lo que más le dolía no era la distancia, era la posibilidad de que ella ya no lo amara, que todo lo que vivieron hubiera cambiado, que el tiempo y el dolor la hubieran transformado. Román incluso se atrevió a decirlo sin rodeos, que la mujer que regresó una vez a la hacienda ya no era la misma, que la vida la había endurecido, que quizás ya no sentía lo mismo. Esas palabras encendieron a Rodrigo. No quería escuchar eso. No podía aceptar que el amor de su vida hubiera cambiado hasta el punto de olvidarlo. Para él, Gaviota seguía siendo esa mujer que lo amó intensamente, esa que lo miraba con verdad, esa que representaba todo lo que él consideraba real. Mientras
aconsejarlo. Le recordaban que estaba casado, que tenía una esposa que valía la pena, que debía mirar su presente en lugar de vivir en el pasado. Pero esos consejos caían en saco roto, porque cuando alguien está obsesionado con un recuerdo, no hay lógica que lo saque de ahí. Rodrigo lo dejó claro. No iba a olvidar a Gaviota. No quería convertirla en un simple recuerdo. Para él, seguía siendo una ilusión viva, una esperanza que no estaba dispuesto a soltar. Esa obsesión empezó a consumirlo por completo. Ya no se trataba solo de encontrarla, se trataba de recuperar lo que sentía que había perdido de sí mismo. La desesperación comenzó a notarse. Ya no era el hombre firme y seguro de antes. Ahora había ansiedad, frustración, una necesidad constante de respuestas que no llegaban. En un momento de vulnerabilidad, acudió a su abuelo. Necesitaba desahogarse, alguien que lo escuchara sin juzgarlo. Y ahí, por primera vez, dejó ver lo roto que estaba por dentro. Confesó que sabía que había cometido errores, que le había hecho daño a Gaviota, pero insistía en que nunca fue su intención, que todo lo que quería ahora era una segunda oportunidad. Hablaba con la esperanza de que si lograba verla de nuevo, todo podría arreglarse, que ella lo escucharía, que lo entendería, que lo perdonaría, porque en su mente ese reencuentro era la solución a todo. Pero la realidad era otra. Gaviota no aparecía, y con cada día que pasaba, la incertidumbre crecía más. Mientras tanto, lejos de todo ese caos emocional, la vida seguía su curso para otros. En la hacienda, las conversaciones cotidianas continuaban, ajenas a la tormenta que vivía Rodrigo. San Juana, por ejemplo, encontraba alegría en cosas simples, un regalo, un detalle, algo inesperado, momentos pequeños que contrastaban con el drama que se vivía en otros rincones. Esos instantes mostraban otra cara de la historia, una donde no todo era dolor, donde aún había espacio para la ligereza, para lo cotidiano. Pero incluso en esos momentos había señales de que nada estaba completamente en calma. Comentarios, miradas, actitudes. Todo indicaba que algo más grande se estaba moviendo por debajo de la superficie, porque mientras unos intentaban seguir adelante, otros estaban atrapados en el pasado. Y Rodrigo estaba cada vez más hundido en ese pasado. Rodrigo ya no era el mismo. La obsesión por encontrar a Gaviota lo había consumido por completo, dejándolo atrapado en un estado donde el pasado tenía más fuerza que la realidad que vivía día a día. Y aunque muchos intentaban hacerlo reaccionar, él seguía aferrado a lo único que sentía verdadero. Cada intento fallido de encontrarla aumentaba su desesperación. Ya no era solo amor, era necesidad. Una necesidad de verla, de escucharla, de comprobar que aún existía algo entre ellos, porque en el fondo temía que todo hubiera desaparecido. Las noches se volvieron más largas, el silencio más pesado y los recuerdos más dolorosos, porque cuando uno pierde a alguien que ama de verdad, no lo pierde de golpe, lo pierde todos los días. Mientras tanto, Isadora, lejos de la hacienda, tampoco encontraba paz. Aunque había aceptado marcharse, no podía dejar de pensar en Rodrigo, en su frialdad, en todo lo que estaba pasando entre ellos, y lo peor, en lo que ya intuía, porque en el fondo, Isadora sabía la verdad que nadie se atrevía a decirle de frente. Su matrimonio estaba sostenido por costumbre, no por amor. La distancia no sanó nada, al contrario, aclaró todo. Le dio el espacio para ver con más claridad lo que antes intentaba ignorar, y esa claridad dolía, pero
si realmente debía seguir luchando por alguien que no luchaba por ella, si valía la pena quedarse en un lugar donde siempre sería la segunda opción. Ese pensamiento que antes le daba miedo, ahora empezaba a darle fuerza. Mientras tanto, Rodrigo seguía aferrado a su búsqueda, pero ya no tenía respuestas, ni pistas, ni señales. Solo le quedaba la esperanza, y esa también comenzaba a desgastarse. Las palabras de quienes lo rodeaban empezaban a hacer eco en su mente, no porque estuviera de acuerdo, sino porque el cansancio comenzaba a abrirle grietas en su resistencia. Por primera vez dudó de si realmente encontraría a Gaviota, dudó de si ella lo perdonaría, dudó incluso de sí mismo. Y cuando un hombre que ha vivido de certezas comienza a dudar, algo dentro de él empieza a romperse. En medio de ese quiebre emocional, Rodrigo se vio obligado a enfrentarse a una verdad incómoda. No podía seguir viviendo atrapado en un recuerdo, porque mientras él perseguía el pasado, el presente se le estaba desmoronando. Isadora ya no estaba, la relación estaba fracturada y la vida seguía avanzando sin esperar a que él resolviera sus sentimientos. Fue entonces cuando entendió algo que había evitado aceptar durante mucho tiempo. El amor, por más fuerte que sea, no siempre es suficiente, porque también necesita tiempo, decisiones, presencia, y él, sin darse cuenta, había dejado que todo eso se le escapara. Mientras tanto, Isadora comenzaba a reconstruirse. Poco a poco, empezó a recuperar su valor, su dignidad, su identidad fuera de ese matrimonio. Y aunque el dolor seguía ahí, ya no la dominaba. Había aprendido algo que cambiaría su vida para siempre. No se puede obligar a alguien a amar, y esa comprensión, aunque dura, le devolvió el control sobre sí misma. Rodrigo, por su parte, quedó en un punto de quiebre entre seguir persiguiendo una ilusión o empezar a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Ya no había escapatoria, porque al final la vida siempre te obliga a elegir, y cada elección tiene un precio.